La limpieza es de suma importancia, por lo que todos la realizamos, hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas, personas mayores, todos la realizamos de diferentes maneras para que nosotros podamos tener nuestros artículos, nuestros productos, nuestra ropa limpios. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. Como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer otra nueva palabra en lengua náhuatl. Y para no hacerles el cuento más largo, la palabra que vamos a aprender va a ser a cómo decir limpio en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Limpio en lengua náhuatl se dice chipahuac. Chipahuac, chipahuac es igual a limpio. Chipahuac. Chipahuac es igual a limpio en lengua náhuatl. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, porque también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, limpio es igual a chipahuac. Chipahuac igual a limpio en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Como ya se los dije, la limpieza es de suma importancia. Es algo que todos realizamos, que todos llevamos a cabo en algún momento o en toda nuestra vida. Unos más que otros. De diferentes maneras, de diferentes formas la realizamos. Y hay muchos tipos de de limpio, por decirlo así, de nuestra persona, de nuestros artículos e incluso cuando nosotros realizamos nuestras actividades. Hay otras personas que las realizan de una manera que no son nada limpias, que dejan todo un desastre, y hay otras personas que son ordenadas, que acomodan esto, que todo el lugar en donde trabajan lo hacen de manera limpia, de manera ordenada. Pero en general, para poder decir limpio se dice chipahuac. Chipahuac igual a limpio en lengua náhuatl de la región de Puebla. Chipahuac igual a limpio. Y para darles un ejemplo, para que tengan en contexto esta palabra y la entiendan un poquito mejor con otras palabras que ya antes habíamos utilizado, podemos decir que chipahuac no tilma. Chipahuac no tilma sería mi ropa está limpia. Mi ropa está limpia. Chipahuac no tilma. O también podemos decir Nick chipahuac no tilma. Nick chipahuac no tilma. Nick chipahuac no tilma quiere decir que yo limpié mi ropa. Nick chipahuac esta cosa. Nick chipahuac esto otro. Yo limpié eso. Podemos utilizar esta palabra de diferentes formas, pero obviamente siempre que el contexto nos lo permita. Así que para poder decir limpio se dice chipahuac. Chipahuac igual a limpio en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, pero también lo podemos utilizar para decir que yo limpié. Nick chipahuac. Yo limpié eso, yo limpié aquello. Nick chipahuac. Chipahuac igual a limpio. Nick chipahuac a yo limpié. Es la misma palabra, solamente cambia el contexto en el que se esté diciendo. Chipahuac igual a limpio en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compartan el video con todas las personas que ustedes quieran, con esas personas que quizá por ahí también estén interesadas en conocer, en aprender una nueva palabra en lengua náhuatl. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame Amongacoxe.